Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, esperamos que se encuentren de maravilla. En el vídeo de hoy vamos a abordar un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento y que sin duda ha generado bastante conversación entre los seguidores. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de la reciente confirmación de Can Yaman sobre su ruptura con Demet Özdemir. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en los detalles de lo que ha dicho el actor sobre su relación y la separación. Sabemos que muchos de ustedes son fanáticos de ambos actores y de sus proyectos, y que esta noticia ha causado revuelo, así que prepárense porque vamos a desglosar todo lo que se ha revelado. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invitamos de corazón a que le den clic al botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, entremos de lleno en materia. La noticia de la ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un tema candente en los medios turcos y por supuesto en las redes sociales. Ambos actores son dos de las figuras más prominentes y queridas en la escena de las telenovelas y series turcas, y su relación siempre ha estado bajo el escrutinio público. Las especulaciones comenzaron hace algún tiempo y cada vez que aparecía una pista, ya fuera una ausencia en redes sociales o una declaración ambigua, los fans no tardaban en reaccionar. La tensión era palpable y todos esperábamos una confirmación oficial. Y esa confirmación finalmente llegó de la mano del propio Can Yaman, poniendo fin a un periodo de incertidumbre que mantenía a la legión de seguidores en vilo. Hasta ahora, la información era fragmentaria, basada en rumores y en lo que los paparazzi lograban captar. Se hablaba de distanciamiento, de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, pero nada concreto. La pareja hasta cierto punto había mantenido un perfil relativamente privado en cuanto a los detalles de su vida sentimental, lo cual para figuras de su calibre es un acto de equilibrio complicado. La industria del entretenimiento turco, conocida por su intensidad y la cercanía que se crea entre los artistas y su audiencia, hace que la vida privada de las estrellas sea un tema de constante interés. Sin embargo, ante la insistencia de la prensa y el deseo de poner fin a las especulaciones que en ocasiones pueden llegar a ser agotadoras, Can Yaman decidió romper el silencio. Y lo que dijo Can Yaman, según los reportes y lo que se ha difundido, es que efectivamente la relación ha llegado a su fin. Es importante destacar que el actor no entró en detalles escabrosos o confrontacionales. Su declaración fue dentro de lo que cabe bastante reservada y madura, un reflejo de la profesionalidad que se espera de una figura pública de su talla. Lo que se le ha atribuido es que él mismo confirmó la ruptura, reconociendo que ya no estaban juntos. La manera en que lo hizo aparentemente fue a través de declaraciones a la prensa cuando fue abordado sobre el tema. No hubo un comunicado conjunto ni un mensaje largo en redes sociales. Fue más bien una confirmación directa ante los medios, un gesto que, aunque breve, fue suficiente para disipar las dudas. Según lo que se ha podido recopilar, Can Yaman mencionó que efectivamente él y Demet Özdemir ya no son pareja. Si bien no profundizó en las causas específicas de la separación, sí dejó entrever que fue una decisión mutua y que ambas partes querían seguir adelante por caminos distintos. Este tipo de declaraciones, aunque breves, son cruciales para los fans porque ponen fin a la incertidumbre. A veces la incertidumbre es peor que la noticia en sí. Saber que algo ha terminado, aunque sea doloroso, permite empezar el proceso de aceptación. Los seguidores que habían invertido emocionalmente en la pareja, necesitan esta claridad para poder procesar la información y, eventualmente, seguir adelante. Es fundamental entender el contexto de estas declaraciones. Can Yaman y Demet Özdemir compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a Candibit y Sanem Aydin, respectivamente. La química entre ellos en la serie fue innegable y traspasó la ficción, lo que llevó a que los fans rápidamente empezaran a desear que fueran pareja en la vida real. Y así fue, o al menos eso parecía. Su relación se hizo pública y se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos, y parecía una pareja sólida y enamorada. La proyección de su romance en la pantalla se trasladó a la vida real, alimentando las ilusiones de sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las presiones, las agendas, los proyectos internacionales de Can Yaman, y quizás diferencias personales, empezaron a pasar factura. El torbellino de la fama y las demandas de una carrera en ascenso pueden ser obstáculos difíciles de superar para cualquier relación, y la de ellos no fue la excepción.
Lo que Can Yaman ha dicho en esencia, es que su relación con The Method de Mir ha terminado. No ofreció explicaciones detalladas sobre los motivos, y parece que prefiere mantener esos aspectos en la esfera privada. Esto es algo que muchos admiramos en las figuras públicas, cuando logran manejar estas situaciones con discreción. No se trata de esconder la verdad, sino de no exponer detalles íntimos que solo conciernen a las personas involucradas. Esta postura demuestra un respeto por la otra persona y un entendimiento de los límites que deben existir, incluso en la era de la sobreexposición mediática. Hay que recordar que Can Yaman ha estado muy enfocado en su carrera internacional, especialmente en Italia, donde ha participado en producciones y ha ganado una gran popularidad. Su salto a la fama en Italia ha sido meteórico, y las oportunidades laborales que se le han presentado han requerido una dedicación considerable. Esta distancia geográfica y las exigencias de sus proyectos podrían haber sido factores que influyeron en la dinámica de la relación. El tiempo, la distancia y los compromisos profesionales son elementos que a menudo ponen a prueba la solidez de una pareja. Sin embargo, insistimos, él no ha entrado en esos detalles específicos. La confirmación es el punto clave y su declaración se ha centrado en eso, evitando la especulación sobre las causas exactas. La noticia, por supuesto, ha generado una ola de reacciones. En las redes sociales, los seguidores de ambos actores han expresado tristeza, sorpresa, y algunos han especulado sobre los motivos. Es natural que esto suceda. Los fans se involucran emocionalmente con las parejas de celebridades, especialmente cuando han sido testigos de su desarrollo y han disfrutado de su presencia juntos. Ver que una relación llega a su fin siempre deja un sabor agridulce, una mezcla de pena por lo que fue y de comprensión por la realidad. Las plataformas digitales se han llenado de mensajes de apoyo para ambos, deseándoles lo mejor en sus futuros caminos, tanto personales como profesionales. Lo que Can Yaman ha comunicado, de manera implícita, es también un mensaje de respeto hacia The Method de Mir. Al no entrar en detalles negativos, al mantener la discreción, se evita generar un conflicto público o dañar la imagen de su expareja. Esto habla de una madurez en la gestión de una ruptura, algo que no siempre se ve en el mundo del entretenimiento, donde las separaciones a menudo se convierten en espectáculos mediáticos llenos de acusaciones y dimes y diretes. Su enfoque en la madurez y el respeto mutuo es digno de mención. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de ambos? Bueno, ambos son artistas jóvenes y talentosos con carreras prometedoras. Can Yaman tiene proyectos importantes en puerta, incluyendo nuevas series y películas que seguramente mantendrán su estatus como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. The Method de Mir, por su parte, también sigue cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y versátiles del país. Probablemente ambos se enfocarán en sus respectivas carreras profesionales, aprovechando este nuevo capítulo para reinventarse y seguir creciendo como artistas. La vida sigue y para ellos eso significa continuar dedicándose a lo que aman hacer, utilizando estas experiencias personales como fuente de inspiración para sus interpretaciones. Es posible que en el futuro veamos colaboraciones profesionales entre ellos, ya que son colegas de profesión y han demostrado una gran química en pantalla, pero como pareja su capítulo ha cerrado, dejando un recuerdo de lo que fue y la expectativa de lo que vendrá. En resumen, la noticia principal es que Can Yaman ha confirmado oficialmente su ruptura con The Method de Mir. Su declaración fue concisa y privada, reconociendo que la relación ha terminado sin entrar en detalles específicos sobre las causas. Esto pone fin a meses de especulaciones y permite que ambos sigan adelante con sus vidas y carreras, enfocándose en los nuevos proyectos y oportunidades que se les presenten. Llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y desglosar lo que ha sido una noticia bastante comentada. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y les haya aclarado las dudas que pudieran tener al respecto. La forma en que se manejan las relaciones en el ojo público siempre genera interés, y esta confirmación es un hito importante para los seguidores de ambos actores. Antes de despedirnos, queremos agradecerles enormemente por dedicarnos su tiempo y por formar parte de esta comunidad. Su compañía es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Les sorprendió la ruptura? ¿Qué piensan de la forma en que Can Yaman lo ha manejado? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Queremos leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son valiosas para nosotros y enriquecen nuestras discusiones.
Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría apoyarnos, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta pronto.